Espero que te hayas gozado junto con nosotros con estos hermosos cantos que elevamos a nuestro Señor, al único Dios vivo. Y quiero mandar un cordial saludo a todos aquellos que nos están viendo. No voy a mencionar nombres porque, como les dije ayer, no quiero omitir a ninguno de ustedes. Pero desde acá, desde su iglesia, Querigma, Camino de Vida, donde siempre tendremos un lugar para ti, te mandamos un cordial saludo y te decimos bienvenido. Esta es tu iglesia, esta es tu casa. Y vamos a continuar con el tema del día de ayer. Como les dije, el tema se llama el intercambio. Y les invito a que abran sus Biblias físicas, o en caso, si no tienen Biblia y tienen la aplicación en su celular, que vayan a esa aplicación. Y vamos todos juntos a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y yo le voy a dar lectura en la versión Nueva Biblia Viva. Y 2 de Corintios 5:21 dice de la siguiente manera: Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. Como les dije, esta es la segunda parte del tema, el intercambio. Ayer vimos que en el versículo que nos está sirviendo como base, encontramos un intercambio entre Dios y el hombre, entre el creador y la criatura. Este intercambio es muy importante en el Evangelio de Jesús. Es una parte importante del Evangelio de Cristo. Y lo podemos hallar en otros versículos en el Nuevo Testamento. En este intercambio, lo que Dios hace es que toma el mal que merecíamos nosotros a causa de nuestro pecado y lo pone en su Hijo, Jesús. Después toma el bien que le correspondía a Jesús por su perfecta obediencia y lo ofrece sin costo alguno a nosotros, a todo aquel que confía en el nombre de Jesús como su Señor y su Salvador. En el Nuevo Testamento encontramos 8 cosas malas que tomó Jesús para que podamos recibir 8 cosas buenas. Y antes de ver los intercambios del día de hoy, vamos a hacer un repaso. Vamos a recordar los intercambios que vimos el día de ayer. El primer intercambio: Jesús tomó nuestro castigo y nos redime de nuestro pecado. El segundo intercambio: Jesús tomó nuestra enfermedad y dolor y nos ofrece sanidad y salud. Tercer intercambio: Jesús tomó nuestro pecado y nos ofrece su justicia. Y el cuarto intercambio que vimos el día de ayer: Jesús tomó nuestra muerte y nos ofrece su vida. Y el quinto intercambio, que es con el que empezamos el día de hoy, es: Jesús tomó nuestra pobreza y nos ofrece su abundancia. Y los invito a que abran sus Biblias y que vayamos juntos a 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. En la Reina Valera actualizada 2015 dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 8:9: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. La cruz de Jesucristo afecta todos los aspectos de nuestra vida, afecta toda nuestra condición humana. Él ya ha tomado nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas, ha tomado nuestras enfermedades, nuestro dolor,
y nos ha dado su sanidad. Y de igual forma va a cuidar de nuestras necesidades materiales. En los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, Pablo habla del dinero y de la iglesia. En el capítulo 8, Pablo le dice a los corintios sobre la ofrenda que recibió de Macedonia. En el capítulo 9, específicamente en los versículos 6 al 8, encontramos principios muy importantes para nuestras finanzas. Y les estoy explicando esto porque quiero que entiendan el contexto de este versículo. Y esto lo hago porque algunos utilizan este versículo a una situación espiritual de las personas. Lo aplican a una situación espiritual de las personas. Es cierto, Dios nos ha bendecido espiritualmente. Dios nos da riqueza espiritual a través de Jesucristo. Pero este versículo está hablando de nuestras necesidades materiales. Y si te preguntas, ¿cuándo fue que Jesús tomó nuestra pobreza? Antes de contestarte, quiero comentarte que Jesucristo no caminó en pobreza. Jesús no caminó en pobreza, porque cualquiera que toma 2 peces y 5 panes y los multiplica para alimentar a 5,000 personas, no anda en pobreza. Y no solo eso, cuando recogieron las sobras, llenaron 12 cestas. Y eso para mí no es pobreza, eso para mí es abundancia. Además, cualquiera que puede pagar sus impuestos sacando el dinero de la boca de un pez, no anda en pobreza. En Deuteronomio 28 encontramos lo que es la pobreza, específicamente en el versículo 48. Deuteronomio 28, 48 nos dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviase Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y este versículo nos muestra 4 aspectos de la absoluta pobreza: hambre, sed, desnudez y falta de todas las cosas. Cualquiera que experimente estas 4 cosas en su vida está andando en una pobreza absoluta. Y déjame decirte que Jesús experimentó estas 4 cosas en la cruz. Él experimentó la pobreza absoluta. En la cruz sufrió hambre, sufrió sed, sufrió desnudez, sufrió falta de todas las cosas. Jesucristo tomó esa pobreza que nos correspondía a ti y a mí. Él la tomó en nuestro lugar. Y quiero mencionarte algo, quiero decirte algo que a lo mejor te cause molestia o sea impactante para ti. Y lo que quiero decirte es que Dios quiere bendecir a su iglesia con abundancia. ¿Lo oíste bien? Dios quiere bendecir a su iglesia con abundancia. Y quiero aclararte que no estoy hablando de un evangelio de prosperidad. No. Porque nosotros no hablamos del evangelio de prosperidad, nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero es importante que notes que en este evangelio, que en la cruz, que la abundancia es parte, es un aspecto que está incluido en la muerte de Jesucristo, que está incluido en el evangelio de Jesús. Y entonces, ¿por qué Dios
nos quiere bendecir con abundancia y prosperidad? ¿Por qué Dios quiere darle a su iglesia abundancia y prosperidad? Hay un propósito para esto. Dios desea que utilicemos su abundancia para crear un lugar donde Él habite. Dios desea que utilicemos su abundancia para crear un lugar donde Él pueda morar. Y esto lo encontramos en la Biblia. En el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos que Dios moró con Adán y con Eva en el jardín del Edén. Y en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, podemos ver que la Nueva Jerusalén desciende del cielo para que Dios pueda morar con los hombres, para que Dios pueda vivir con los seres humanos. Este es un deseo que está en el corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, Moisés y los israelitas utilizaron las riquezas que le pertenecían a los egipcios. Utilizaron las riquezas que tomaron del pueblo egipcio para construirle un tabernáculo a Dios en el desierto. En los días del rey Salomón, cuando había abundancia de oro y de plata, Salomón utilizó esa abundancia para construirle una casa a Dios. Y en el Nuevo Testamento es cierto, Dios no habita en edificios. Él mora en nosotros, Él vive en nosotros. La iglesia, Él vive en nuestros corazones. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios 6:16. Le voy a dar lectura a 2 de Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos ahora el edificio de Dios, el templo del Dios viviente. Así que ahora nosotros debemos de tomar la abundancia que es de Dios, la abundancia que Dios nos da, para bendecir a las personas, para alcanzar al mundo. Se necesita dinero para las misiones. Se necesita dinero para llevar el evangelio a otras partes. Debemos de tomar la abundancia de Dios, la abundancia que Dios nos da para acercar a las gentes a Jesucristo. Debemos de ser sabios para ser buenos administradores de la abundancia que Dios nos da y para utilizarla en lo que Él quiere. Traer a la gente a los pies de Jesús. Quiero que repitas conmigo este quinto intercambio. Jesucristo tomó mi pobreza y me ofrece su abundancia. Jesucristo tomó mi pobreza y me ofrece su abundancia. El sexto intercambio, Jesús tomó nuestra vergüenza y nos ofrece compartir con Él su gloria. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, en la versión Reina Valera actualizada 2015, dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el gozo que tenía delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dios no solamente ha satisfecho nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades materiales. Él también desea satisfacer nuestras necesidades emocionales. En el versículo que leímos, podemos aprender
que cuando Jesucristo estaba sobre la cruz, Él sufrió oprobio, Él sufrió la vergüenza. El oprobio, la vergüenza, es una de las emociones más dañinas. Es una de las emociones que más afecta a los seres humanos. De acuerdo con un psicólogo, con un psiquiatra, los dos problemas emocionales más importantes que nos afectan a nosotros son el oprobio o la vergüenza y el sentimiento de rechazo. Jesucristo sufrió estas dos cosas en la cruz. Él sabe lo que sentimos. Él cargó esos sentimientos en la cruz del Calvario. El oprobio o la vergüenza es un sentimiento de que no valemos nada, un sentimiento de inutilidad, es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por la humillación o los insultos. Y esto es lo que sufrió Jesús en la cruz. Aquí está el Hijo de Dios, el orgullo de Dios Padre. Tú que destruyes el templo y dices que lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Él confía en Dios. Pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo él que es el Rey de los judíos? La gente se burlaba de él, lo ridiculizaba. Jesús sufrió la vergüenza que tú y yo merecíamos sufrir. El sexto intercambio fue: Jesucristo tomó mi vergüenza y me ofrece compartir con Él su gloria. Repite conmigo: Jesucristo tomó mi vergüenza y me ofrece compartir con Él su gloria. El séptimo intercambio: Jesús tomó nuestro rechazo y nos ofrece aceptación en la familia de Dios. Y vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46 dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero decirte algo que es impactante, algo que me impactó. Si revisamos los evangelios, nunca antes de este momento Jesucristo le había dicho Dios a su Padre. Él siempre lo había llamado Padre. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Jesús le llamó Dios al Padre Celestial? Porque cuando Él cargó nuestros pecados, Él se sintió rechazado por su Padre por primera vez. Él sintió el rechazo de su Padre por primera vez. Se sintió separado del Padre por primera vez. Y esto lo podemos entender mejor cuando recordamos lo que sucedía el día de la expiación. Como lo mencioné ayer, en el día de la expiación de los pecados del pueblo de Israel, tomaban 2 machos cabríos. Uno lo sacrificaban y tomaban su sangre para hacer expiación por los pecados. Al otro macho cabrío lo llevaban vivo a la puerta del tabernáculo, y enfrente de toda la nación israelita, el sumo sacerdote ponía las manos sobre ese macho cabrío
y le transmitía todos los pecados de la nación de Israel. Y esto fue lo que hizo Dios en la cruz del Calvario. Dios transmitió todos los pecados del mundo a Jesucristo. Así que cuando cayó sobre Jesús todo el pecado de nosotros, Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no le está llamando Padre a causa del rechazo que sufrió por nuestros pecados. En ese momento Jesús sintió lo que nosotros sentimos. El desamparo y el rechazo son parte de la sociedad del día de hoy. Sucede en las familias, lo podemos ver en la familia. Un padre abandona a su esposa y a sus hijos. Una mujer rechaza a su esposo. Unos padres rechazan a sus hijos. Un hermano rechaza a su hermana. Todos hemos sentido el desamparado y el rechazo alguna vez en nuestras vidas. Jesús nos entiende nuestra situación emocional. Él tomó ese rechazo y nos redime de estos sentimientos. Él tomó nuestro rechazo y nos ofrece la aceptación en la familia de Dios. Y esto pasa cuando tú y yo creemos en su nombre, lo recibimos. Uno de los privilegios más grandes que tenemos los cristianos es que podemos entrar en la presencia de Dios y llamarle Padre. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción con el cual podemos clamar: Abba, Padre. Y en este intercambio vimos que Jesucristo tomó mi rechazo y me ofrece aceptación en la familia de Dios. Jesucristo tomó mi rechazo y me ofrece aceptación en la familia de Dios. El octavo y último intercambio, Jesús tomó la maldición y nos ofrece su bendición. Y quiero que vayamos juntos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3, 13, 14. Y le voy a dar lectura en otra versión, en la Reina Valera actual, 2015. Y Gálatas 3, 13 al 14 dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Cristo experimentó la maldición de la ley en la cruz. Él nos ha redimido de esta maldición y por lo que Él ha hecho, ahora nosotros podemos recibir su bendición. Y las bendiciones las podemos encontrar en Deuteronomio 28, 2 al 14. Deuteronomio 28, versículos 2 al 14. Y no le voy a dar lectura porque no tenemos tiempo, pero me gustaría que después tú lo puedas checar en tu Biblia. Así que apunta el pasaje Deuteronomio 28, 2 al 14. En este pasaje podemos encontrar todas las bendiciones, ¿sí? Y estas bendiciones vienen por la obediencia. Y parte de estas bendiciones son la victoria, la abundancia, la prosperidad y el favor de Dios. Y esta palabra, favor, es una palabra muy especial. Para mí es muy especial. Significa que Dios está interesado en las pequeñas cosas de mi vida. Que yo puedo pedirle el favor a Dios, el favor de Dios, y Él se va a ocupar de esas cosas pequeñas de mi vida. Para que entiendas mejor, una ocasión fui a donar sangre
en la mañana, iban a ir unas personas a la oficina. Como yo soy el que abro la oficina donde trabajo, iban a ir unas personas a limpiar, a hacer aseo. Iban a llegar a las 8 de la mañana aproximadamente, entre 8 y 8 y media. Y por ciertas cuestiones fuera de mi control, se atrasó. Hubo un atraso en lo que es en el seguro para poder donar sangre. Cuando salí de allá era tarde y para colmo no traía cambio para pedir un Uber o para irme en taxi, así que me fui en camión a mi trabajo. Y mientras iba en el camino, oré y le dije: Señor, Padre, que tu favor sea conmigo. Te ruego que cuando yo llegue las personas no hayan llegado o apenas estén llegando. Para no hacérselas más largas, llegué a mi trabajo, estas personas no habían llegado, resulta que se extraviaron, se pasaron de largo y tuvieron que regresar. Ahí ve que Dios se ocupa de nuestras pequeñas cosas, que parte de sus bendiciones, las bendiciones que Dios nos da es tener el favor de Dios para todas esas cosas. Las maldiciones que Dios nos quita, que Jesús nos quita, la podemos encontrar en Deuteronomio 28, del 15 al 68. De igual forma, no le voy a dar lectura, pero me gustaría que posteriormente tú lo cheques, porque es muy importante que conozcas todas las maldiciones que Jesús se llevó en la cruz. Apunta el versículo. Deuteronomio 28, del 15 al 68. Ahí podemos encontrar todas las maldiciones que Jesús puso sobre él. Él las puso por nosotros y nos ofrece a cambio sus bendiciones. El octavo intercambio fue: Jesucristo tomó la maldición y me ofrece su bendición. Jesucristo tomó la maldición y me ofrece su bendición. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó con su vida por todos nosotros. Él compró con su preciosa sangre no solo el perdón de nuestros pecados, sino todo lo que hemos visto que Él nos ofrece. Gracias a su sacrificio en la cruz, todo lo malo que nos correspondía a nosotros lo recibe Él, Jesús. Y todo lo bueno que le correspondía a Jesús por su perfecta obediencia, Dios nos lo ofrece a nosotros cuando aceptamos a su Hijo por fe. Cuando lo recibimos y creemos en el nombre de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, el acta que nos era contraria, Jesús la anuló clavándole en la cruz. Fue en esa cruz donde Jesús exclamó: Tetelestai, consumado es. La deuda ha sido completamente, totalmente pagada. Ya no debes nada. Eres libre de esa deuda. Jesucristo tomó el castigo que nosotros merecíamos por haber roto la ley de Dios. Él pagó por nosotros y gracias a eso podemos obtener todo lo que Él nos ofrece sin ningún costo. A cambio de nuestro castigo, Él nos ofrece la remisión de nuestros pecados. A cambio de nuestra enfermedad y dolor, Él nos ofrece sanidad y salud. A cambio de nuestro pecado, Él nos ofrece su justicia. A cambio de nuestra muerte espiritual, Él nos ofrece su vida. A cambio de nuestra pobreza,
Él nos ofrece su abundancia. A cambio de nuestra vergüenza, Él nos ofrece compartir con Él su gloria. A cambio de nuestro rechazo, Él nos ofrece la aceptación en la familia de Dios. A cambio de la maldición, Él nos ofrece su bendición. Todo esto es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo esto es lo que nos ofrece a todos los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es parte de su evangelio. Es parte de las buenas noticias. Este intercambio divino es parte de lo que Jesús hizo en la cruz. Es parte de lo que Dios quiere darnos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo esto que vimos, los 8 puntos, los 8 intercambios, son parte de nuestra herencia. Es parte de la herencia que Dios nos quiere dar. Lamentablemente, muchos de nosotros andamos sin ella. Muchos de los que nos decimos cristianos, se nos olvida todo lo que Cristo quiere darnos. Todo lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y caminamos sin estas cosas. Se nos olvida que somos ricos en Cristo Jesús. Que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la piedad y la vida en Jesucristo. Y muchas veces andamos perdidos. Caminamos como si no tuviéramos fe, como si no tuviéramos esperanza. Nos comportamos como si no fuéramos hijos de Dios. Nos quejamos ante las situaciones. Y se nos olvida que Dios ya nos ha dado todo. Que tenemos un Padre celestial que se preocupa por nosotros. Que así como un Padre terrenal se preocupa por su Hijo, nuestro Padre celestial, el Dios viviente al cual servimos y el cual nos ha adoptado en su familia, se preocupa por nosotros. Y tanto es así que nos demuestra su amor en que envió a Jesús, su Hijo, para que muriera por nuestros pecados cuando nosotros éramos pecadores. Y ese es el amor que Dios tiene para todos. No solo para los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino también para todos aquellos que andan sin Dios y sin esperanza. Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Entiende esto? Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú que me estás viendo todavía no tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, porque esa es una relación correcta, esa es la relación correcta. La Biblia nos menciona que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y perdón porque te diga esto, pero no existe nadie más, ni santos, ni vírgenes, ni nadie más, por el cual podamos tener acceso a Dios. Solo Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él que fue el que murió por ti, para que tú pudieras tener perdón, para que tú pudieras tener todas las cosas que vimos, sanidad, aceptación en la familia de Dios, para que puedas tener bendición. Y todo esto es solo a través de Jesucristo. Así que te invito que si no has entregado tu corazón a Jesús,
si no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo, pero tienes que hacerla de todo corazón. Tienes que hacerlo con un corazón humillado, un corazón que reconoce tu necesidad, que reconoce que eres pecador y que estás perdido y que tienes necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Así que cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. Dios, hoy reconozco delante de ti que he hecho lo malo, que no he hecho tu voluntad sino la mía, que he andado en mis caminos y no he andado en los tuyos, que he pecado contra ti. Y vengo ante ti humillado, reconociendo mi pecado, pidiéndote misericordia, pidiendo que perdones mis pecados cometidos. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Lo acepto como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te pido que su sangre cubra todos mis pecados y los borre. Te pido que anotes en el libro de la vida mi nombre para que pueda yo tener vida eterna y vida en abundancia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esta oración, como te dije, de todo corazón, reconociendo tu necesidad de un Salvador, quiero felicitarte y quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Ahora eres parte de la familia de Dios. Eres hijo de Dios. Ahora puedes acercarte confiadamente ante el trono del Padre, ante el trono de Dios y decirle: Abba, Padre, Papi, Papito. Y para todos los demás, para los que nos decimos cristianos, para los que profesamos ser evangélicos, decimos que somos cristianos, quiero que tengamos en cuenta, recordemos, no solo hoy, no solo esta Semana Santa, sino todos los días, recordemos lo que pasó en esa cruz. Que miremos la cruz del Calvario. Que recordemos la muerte de nuestro Señor. Porque fue allí donde Cristo compró todas las cosas que vimos el día de hoy. Donde Él compró, pagó por nosotros. Él sufrió lo que nosotros debíamos de sufrir. Cada uno nos descarriamos como ovejas sin pastor, tomamos cada quien por su propio camino, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y quiero que lo tengamos en cuenta para que podamos comprender, podamos entender el enorme sacrificio que tuvo que hacer Jesús, que podamos entender el precio que Él pagó por nuestra salvación, para que no menospreciemos su cruz, para que no menospreciemos la sangre de Jesús, la sangre que Él derramó por nosotros. Cuando podamos entender esto, vamos a poder obedecer lo que Dios nos pide en su palabra, no por obligación, sino por amor, por agradecimiento.
cuando podamos comprender, entender plenamente el Evangelio de Jesucristo. Vamos a poder caminar sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Y cuando lo hagamos, porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a hacer porque somos pecadores, podamos correr arrepentidos y arrodillarnos a los pies de nuestro Señor y pedirle perdón por el pecado cometido. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, hallamos misericordia. Así que piensa en esto, medita en esto, tenlo presente durante todos los días de tu vida. Jesucristo murió por nosotros para que pudiéramos tener todo lo que su perfecta obediencia nos ofrece. Y me gustaría que hiciéramos una oración antes de concluir. Quisiéramos una oración. Así que cierra tus ojos, vamos a platicar con la persona más importante, con Dios. Amado Padre Celestial, estamos admirados, Señor, nos quedamos sin palabras al ver el verdadero valor de lo que Cristo hizo en la cruz. Nos quedamos anodadados cuando comprendemos el precio tan grande que Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación. Es por eso que nos acercamos hoy delante de ti y te rogamos, te pedimos que nos ayudes, Señor, a recordar en todo momento el sacrificio de Cristo, a que podamos comprender plenamente lo que pasó en la cruz del Calvario, para que podamos ser obedientes a tu palabra, para que seamos hacedores de ella y no solo oidores olvidadizos, para que podamos tomar nuestra correcta identidad como hijos de Dios, como siervos tuyos, para que podamos comportarnos, Padre, de una manera que sea digna y correcta a tus hijos, para que a través de nosotros, Señor, la gente pueda ver que tú eres un Dios vivo, para que a través de nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de actuar, de nuestro carácter, la gente pueda ver que tú eres un Dios que transforma la vida de las personas que se acercan a Jesucristo, para que seamos esas Biblias abiertas en el cual la gente pueda leer, pueda ver el amor que tú tienes hacia nosotros, el amor que tú tienes hacia la humanidad y que has manifestado a través de tu Hijo amado, a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser testigos tuyos en todo momento, no solo con palabras, sino también con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de comportarnos. Que lo que hagamos vaya conforme a lo que decimos y que lo que decimos vaya conforme a lo que hacemos. Que seamos de un solo hilo. Que la gente al vernos pueda decir, realmente este es un hijo de Dios. Realmente esta es una persona que ha puesto su confianza en Jesús. Realmente esta es una persona en la cual Dios, el Espíritu Santo habita y ha hecho cambios y transformaciones en su vida. Ayúdanos a que seamos testigos tuyos,
a que seamos embajadores tuyos, para que a través de nosotros la gente pueda reconciliarse contigo, para que le podamos decir a las personas: reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. Para que tu nombre no sea vituperiado a causa de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por permitirnos recordar el día de hoy el intercambio divino que hubo en la cruz del Calvario, por permitirnos tomar conciencia de todo lo malo que tomaste de nosotros a causa de nuestro pecado y que lo pusiste en Cristo. Y que podamos también tener conciencia de todo lo bueno que tomaste de Jesús por su perfecta obediencia y lo das a nosotros, los seres humanos, libremente, gratuitamente, solo poniendo nuestra fe y nuestra confianza plena y total en Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Te damos la gloria, la honra y el honor, ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de terminar, quiero recordarles que este domingo tenemos a las 11 de la mañana nuestra transmisión de nuestro culto de celebración. Los invito, domingo 11 de la mañana, nuestra transmisión de nuestro culto de celebración, en el cual va a ser un culto especial, que espero que no se lo pierdan. Y les recuerdo, hagan las 3 Cs. Hagan las 3 C. Conéctense, comenten, compartan, para que nuestras transmisiones puedan llegar a muchas personas y puedan ser de bendición para sus vidas, para que la palabra de nuestro Dios vivo pueda llegar a todas las personas que lo necesitan. Porque este es el tiempo, este es el momento en el cual debemos de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Debemos de ser como la iglesia primitiva. Hablar de Jesucristo en todo momento. Bueno o malo, a todo momento. Y más en este momento que es malo. Es cuando la gente necesita escuchar un mensaje de esperanza. Así que te invito, comparte con los demás. ¿Sí? Comparte con las demás personas. Ten comunión con tu familia. Aprovecha este tiempo para tener tu altar familiar con ellos, para orar en familia, para leer la Biblia en familia, para que estén todos en armonía, en unidad. Y por mi parte es todo. Los deseamos bendiciones a todos ustedes. Les mandamos un fuerte saludo, un abrazo cordial desde aquí, desde su casa, desde su iglesia Querigma, Camino de Vida. Estaremos orando por ustedes, estaremos orando para que recordemos en todo momento que Dios tiene el control de todas las cosas. Y no quiero seguir hablando porque voy a volver a predicar. Así que los dejo y les recuerdo, los esperamos en nuestras transmisiones en vivo. Y antes de concluir, yo me despido de ustedes, pero los dejo
con una alabanza. Y después de esta alabanza cortaremos nuestra transmisión. Que Dios los bendiga grande y abundantemente.